Una pregunta que a menudo me hacen muchos creyentes es la siguiente: ¿la depresión tiene siempre una causa exclusivamente espiritual? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar desde el punto de vista bíblico a esta interrogante? Pues bien, hay quienes sostienen el criterio errado de que todo problema de salud mental tiene una causa exclusivamente espiritual. Es así que cuando alguien de la congregación se les acerca para confesarles de que han estado atravesando por fuertes periodos de estrés, de angustia, de depresión, de soledad, generalmente las respuestas que se obtienen son las siguientes: eso debe ser algún tipo de demonio, o debes de tener algún pecado oculto que no has confesado. Expresiones como estas son muy comunes en los esquemas de consejería, que siempre vinculan los problemas de estrés, ansiedad y depresión a causas exclusivamente espirituales. Ahora bien, la Biblia nos enseña claramente que los grandes héroes de la fe atravesaron por fuertes periodos de angustia. Tenemos el clásico ejemplo del profeta Elías. Nadie puede poner en duda que sobre Elías reposaba una unción extraordinaria. Aquí no estamos hablando de cualquier personaje bíblico, estamos hablando del hombre mediante el cual Dios realizó milagros y señales extraordinarias. Sin embargo, este mismo hombre es aquel que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, le dice al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Cuando Elías le dice esto al Señor, es porque está atravesando por una convulsión interna muy profunda, una depresión que hoy en día sería catalogada como depresión mayor. Sin embargo, es curioso lo que el Señor hace para tratar con la depresión de Elías. No vemos en las Escrituras de que el Señor reprenda por medio del ángel que él envió algún demonio en la vida de Elías. Tampoco vemos que reprenda algún pecado oculto, sino que simplemente el Señor trató con el cuerpo físico del profeta. El ángel enviado por el Señor le ofreció alimento y agua, porque en ese momento Elías no necesitaba un ayuno, Elías necesitaba un desayuno. Elías no necesitaba una vigilia, Elías necesitaba descansar físicamente para recuperar fuerzas. Y esto nos enseña algo muy importante, y es que si bien la depresión puede tener como causa el pecado, es un error muy grande suponer que siempre es producto del pecado. Otro ejemplo clásico lo tenemos en la vida de Moisés, el cual, al igual que el profeta Elías, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 15, le dice al Señor: yo te ruego que me des muerte. Otro ejemplo de un hombre mediante el cual el Señor hizo grandes señales, en ese momento experimentando una ideación suicida. Pero no solamente Moisés, no solamente Elías experimentaron o tuvieron un encuentro con la depresión profunda, sino que aún nuestro Señor Jesús, estando en Getsemaní, experimentó señales que hoy en día nos indican, o sea, son indicativas de alguien que está experimentando un estrés profundo y también, ¿por qué no?, depresión. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38, que estando allí en Getsemaní, Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza y la angustia son dos de las características principales de la depresión, y allí en Getsemaní ambas se manifestaron en la vida de nuestro Señor. Pero Lucas, el médico, relata que estando en agonía, el sudor de Jesús era como gotas de sangre. Hoy en día la ciencia médica comprueba que esto se denomina hematidrosis, y es un proceso que solamente se da en casos muy extraños, muy raros, y tiene que ver con alguien que está atravesando por un profundo estrés. Cosa esta que nos dice cómo era la condición psicológica de nuestro Señor estando allí en Getsemaní. Ahora, otra pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿cómo podemos hacer para lidiar con la depresión? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la depresión no desaparece por decreto. Hay creyentes
que los he escuchado decir, bueno, yo reprendo la depresión o yo decreto que no tengo más depresión y así resuelvo. Bueno, esto es un error. La depresión no desaparece por el mero hecho de usted decretar. Es lo mismo que sucede, digamos, cuando una persona obesa y que como resultado de la obesidad está experimentando una serie de enfermedades, dice yo reprendo la obesidad, pero entonces llega el horario de comida y sigue comiendo sobremanera. Entonces, si no trata con la causa que está provocando la obesidad, esta última, por mucho que él decrete, por mucho que él ayune o vigile, pues no va a desaparecer. Con la depresión pasa algo muy similar. Es importante saber identificar la causa que la está provocando para entonces poder aplicar una estrategia correspondiente. Si la causa de la depresión es un desbalance químico, pues es importante prestar atención a un tratamiento farmacológico indicado por un especialista. Si la causa de la depresión es el pecado, bueno, pues tenemos una promesa en la Biblia de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con el rey David estuvo pasando esto. Mientras encubrió su pecado, la depresión se mantuvo, pero cuando él confesó a Dios su pecado, pues en ese momento experimentó la sanidad. Si la causa de la depresión es por un asunto de mal manejo de las emociones que son resultantes de atravesar por periodos de crisis, pues pudiésemos trabajar entonces en el manejo de la resiliencia, o sea, cómo incrementar esa fortaleza interior que nos permite afrontar los momentos de crisis con optimismo, con energía, con motivación, con esperanza. También es importante, si es de naturaleza emocional, que se trabaje en el fortalecimiento de la fe, y como medidas alternativas pues pudiésemos tomar la iniciativa de desarrollar una serie de ejercicios físicos, entre ellos la caminata, el trote. Es algo muy beneficioso, y por qué no también el aprender a descansar el cuerpo, descansar la mente. Entonces, como conclusión, es importante que tengamos en cuenta que la depresión no siempre es resultado del pecado, como muchas personas creen, sino que puede ser resultado de experiencias que tengamos en la vida a la hora de enfrentar los retos, de enfrentar las pruebas, y es importante que sepamos identificar la causa para que luego sepamos cómo podemos afrontarla de manera eficaz. Dios le bendiga.